Silencio. Esta semana Factum reveló información inédita sobre Alejandro Mason, asesor de seguridad de Nayib Bukele. Y la reacción del gobierno, aunque ya nos sorprende, es la misma que en otros casos de interés público: no dar explicaciones. El gobierno salvadoreño ha manejado el caso Mason como maneja todo lo que el guión de sus publicistas no puede controlar, con secretos, hermetismos y a oscuras. El presidente Bukele, su ministro de Salud, Francisco Alaví, su fiscal, Rodolfo Delgado, el director de la policía, Arriaza Chicas, nos deben explicaciones. Los médicos y policías que intervinieron en la atención de Mason previo a su muerte dijeron haber recibido órdenes superiores. Eso consta en el expediente médico. ¿Quiénes fueron esos superiores? La cadena de mando es clara. Los directores de los hospitales responden al ministro Alaví y este al presidente. Es difícil creer que Bukele o parte de su gabinete pueden alegar ignorancia por lo sucedido. Cuando fue detenido en agosto de 2023, Bukele se extendió en detalles sobre su captura y la supuesta investigación contra Mason. Bukele, que suele presumir su omnipresencia en el gobierno, debería dar explicaciones sobre la muerte de uno de sus funcionarios, que se consideraba su amigo mientras estaba en custodia del Estado salvadoreño. Mason fue llevado a un hospital que no reunía las condiciones para atenderlo. Fue llevado al Hospital Saldaña, pese a que inicialmente fue remitido al Hospital Rosales. ¿Quién decidió ese giro? ¿Quién ordenó que lo identificaran con sus nombres menos conocidos? ¿Quién dio la orden de mantenerlo con grilletes? ¿Quién eran esos superiores? El gobierno violó leyes y tratados internacionales sobre atención de pacientes y personas privadas de libertad, y alguien debe responder por ello. Es imposible que sigamos normalizando la violación sistemática de abusos de los derechos humanos. ¿Quién ordenó que lo capturaran en un carro particular? ¿Quién ordenó capturarlo cuando la única prueba conocida en su contra venía de usuarios anónimos? El documental de Factum es una pieza que permite entender un poco más de lo ocurrido, pero aún hay preguntas. ¿Qué le ocurrió a Alejandro Mason entre agosto de 2023, cuando fue detenido, y finales de septiembre del mismo año, cuando fue llevado al Hospital Saldaña? ¿Qué ocurrió en esas semanas para que una persona sana llegara en condiciones tan deplorables a un hospital público? La investigación de Factum documentó por primera vez que fondos públicos fueron usados para pagar un troll center, porque esa era una de las operaciones de Mason: vigilar y perseguir digitalmente a los opositores del gobierno. Sobre eso también nos debe explicaciones el presidente Bukele. ¿Por qué usa el poder para financiar una policía digital? Todavía falta mucho por responder. El periodismo aún tiene muchas preguntas sobre este caso. Ahora sabemos que Mason también había investigado a funcionarios de la administración Bukele y a personas afines a este gobierno, a las que acusó incluso de pertenecer al crimen organizado. ¿Qué más sabía Mason? ¿Qué pruebas de corrupción resguardaba y hasta dónde llegaban? ¿Esto hizo que lo callaran? Este caso es tan complejo y con tantas ramificaciones que ha movido el interés ciudadano. Si esto le pasó a Mason, le puede pasar a cualquiera, han opinado cientos de personas tras ver el documental de Factum. El Salvador no puede tolerar el silencio como postura oficial, ni el escarnio y los ataques como únicas respuestas a quienes se atreven a cuestionar. El silencio ya no puede ser opción.